A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, un programa de salud hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Llegamos aquí en Radio Box, gracias a la Dirección General de la Radio de Orlando Rodríguez, producción general del programa Andy Yor Murillo y Andreina Benavides y quien les habla Sajitza Mariño. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Tenemos nuestra primera entrevista de salud con la doctora María Laura Bratz, neuropediatra venezolana, donde vamos a hablar acerca de lo que es sedentarismo y videojuegos, una fórmula de cuidado para nuestros niños. Bienvenidos a su espacio de entrevista con Respira Libre, nuestra sección de salud. Y estamos ahora con la doctora María Laura Bratz, que es neuropediatra. Vamos a hablar de un tema que yo creo que ha sido básico con este inicio de la pandemia, ¿no? Sedentarismo, videojuegos, una fórmula de cuidado. Y encima ahora que estamos también con las clases en algunos sitios que persisten, clases no presenciales, pues bueno, ¿qué hay que hacer, doctora? ¿Cuáles son las recomendaciones con nuestros hijos? Bien, bueno, buenísimo. Buenas tardes, disculpe pues si hay alguna interferencia con la señal. Y agradecida por la invitación a participar. Bueno, básicamente quisimos tomar en cuenta este tema de la exposición crónica a dispositivos electrónicos, partiendo del hecho de que tienen un efecto bastante nocivo sobre la salud infantil. Esto conlleva a un sedentarismo y el sedentarismo en niños pues conduce a un aumento del índice y del riesgo cardiometabólico con obesidad, con sobrepeso. Incluso hay niños que han desarrollado pues alteraciones nutricionales a lo largo del tiempo. Paralelamente a esto, doctora, también hemos encontrado que hay niños que han tenido un efecto nocivo por la exposición crónica a pantallas desde el punto de vista del neurodesarrollo, y que era lo que más queríamos resaltar acá: cambios en el patrón de sueño, irritabilidad, trastornos de ansiedad, conductas disruptivas. Entonces, básicamente, el llamado es a que nos apeguemos un poco a la sensatez con respecto al uso de los dispositivos electrónicos. La Academia Americana de Pediatría recomienda en menores de 2 años 0 exposición a pantallas, independientemente de cuál sea, sean celulares, tablets o televisores, que a partir de los 2 a 5 años de edad se tengan en cuenta no más de 2 horas de exposición a pantallas de uso recreativo. No estamos hablando acá del tiempo específico de las clases, pero sí de uso recreativo. No debería exceder más de 2 horas dentro de este grupo etario. Y ya en chicos más grandes, en edad escolar y en adolescentes, pues siempre ajustado a un hábito, una rutina que puede establecerse según la dinámica familiar. Regularmente el tiempo de exposición a pantallas en niños más grandes y adolescentes no debería exceder el tiempo que consumen sus cuidadores, sus padres o los adultos. Tratar siempre de proveer espacios de recreación familiar, de que los espacios para comer sean espacios para comer sin pantallas, igual los horarios dispuestos para lo que es el sueño, y tratar de mantener estos hábitos en casa en estos tiempos de pandemia. Y cuando ahora que, bueno, la amistad, los grupos y todo se hace a través de las pantallas, porque los muchachos están todos en casa, o la mayoría, o pues también con esto de la diáspora, hay muchos amigos que ya no están, y que la forma de contactarse es precisamente así, con los videojuegos. ¿Cómo podemos darles la vuelta? Porque 2 horas a lo mejor uno no lo logra, pero ¿será que puede incluir alguna rutina de ejercicios, alguna otra cuestión para sopesar cuando no logremos esas horas? Claro, el tema de la diáspora y de los chicos que tienen familiares o amistades fuera es distinto. ¿En qué sentido? En el sentido de que son videollamadas como para saludarnos, compartir. El punto es la exposición crónica, sobre todo cuando hacemos uso irracional de videojuegos. Claro, ¿okay? pero si se conectan varios amigos en varios países y se conectan en línea, se lo digo por mi hijo, porque tiene amigos en todos varios sitios y se conectan y pueden jugar un día entero y están en varios países, y la excusa es, bueno, es que no nos hemos visto, ni nos vamos a ver. Claro, pero un día entero
debe pasar por la regulación del adulto cuidador. No puedes estar 5 o 6 horas conectado a un juego a lo largo del día, porque se van generando este tipo de situaciones. Incluso hay niños, sobre todo los más chiquiticos, que han desarrollado dificultades en las habilidades sociales. Incluso está demostrado en muchos estudios que podemos buscar por PubMed de niños menores de 2 años que han tenido dificultades en el desarrollo del lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque el dispositivo nos aísla de las habilidades sociales, del contacto o de la interacción social recíproca. Entonces siempre hay que establecer una rutina, sobre todo con adolescentes, porque el punto neurálgico con los adolescentes no solamente son los videos en redes y en línea, sino también el acceso a lo que corresponde en las redes sociales, que también tiene un riesgo adicional, que es el grooming o el sexting, todas estas cosas que están surgiendo y que pueden representar un riesgo para los adolescentes. De hecho, la misma Academia Americana de Pediatría dice que un adolescente o un chico de 12 años o menos no debería tener un celular para uso recreativo. Entonces, ni tener redes sociales, ni tener Facebook, o sea, hay que tratar de darle la vuelta, porque viene todo desde el adulto cuidador. Claro, definitivamente, ¿no? En cuanto a las redes sociales, sí, eso es un tema, ese es otro tema mucho más de cuidado, aparte de las consecuencias físicas, todos los peligros que pueden estar expuestos, ¿no? Pero Es por la correcto. parte neurológica estamos así. Vamos pues, definitivamente hay que poner horarios, hay que estipular qué es lo que están haciendo. Y en cuanto a todo, claro, el riesgo de dejar de sociabilizar y con lo que estamos viviendo, a nivel también de motricidad, y cuáles son los otros cambios que podríamos conseguir con esto, con nuestros muchachos. Sí, desde el punto de vista de motricidad hay dificultades para la coordinación oculomanual. Hay algunos niños que por el mismo sedentarismo han desarrollado sobrepeso, y esto, aunado a una mala postura frente al dispositivo electrónico, puede generar desviaciones ortopédicas tipo escoliosis a nivel de columna. Entonces se van haciendo como suma de situaciones médicas, psíquicas, emocionales y neurológicas que pueden afectar a futuro a estos chicos con exposición crónica fuera de estos rangos de edades que han sido catalogados como los permitidos. Claro, definitivamente es así. Vamos a un corte y ya regresamos y continuamos hablando de este interesante tema. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Y regresamos en este segundo espacio hablando acerca de videojuegos y sedentarismo, pues, con la doctora Brad, quien nos está dando indicaciones, nos va a recomendar pues cómo hacemos con nuestros hijos cuando una de las opciones más viables en la actualidad para que tengan una vida social segura, básicamente pues también es resguardados en su casa. Entonces, ¿cómo podemos, denos esas guías, qué podemos hacer? Bien, es importante establecer rutinas y horarios sin uso de dispositivos, como lo mencionamos, horas de comer, de dormir y de compartir familiar. Se pueden establecer horas específicas para el compartir familiar, de pronto compartir un juego de mesa o ver una serie en la televisión que sea apta para los chicos según la edad. También se recomienda algún tipo de actividad al aire libre dentro de lo permisible, con las respectivas medidas de seguridad, o por lo menos que el niño dentro de su entorno pueda tener actividad física como caminar o incorporarse en algunas actividades tipo mindfulness, por ejemplo los más grandecitos, los adolescentes, yoga. También es importante tener zonas libres de pantalla en el hogar, principalmente en las habitaciones, ¿ok? Recomendamos también que en la habitación de los niños no existe interferencias con dispositivos electrónicos, sobre todo en niños más pequeños o menores de 2 años, es decir, tratar de apagar los televisores y las pantallas en el momento en que el niño va a dormir, ¿ok? Los padres debemos ser artífices del ejemplo, es decir, practicar desde el ejemplo y establecer un plan, ¿ok?, de consumo mediático o de consumo a través de las redes sociales o del internet para el adulto y también para el niño, ¿sí?
También hacemos un llamado a los padres a que no se sientan presionados al uso de la tecnología, porque también acá hay un tema de que si tu hijo no tiene una tablet, no está a la par de sus amiguitos, sobre todo en los más chiquitos, hay un tema de presión social, aunque parezca absurdo, pero es así, ¿ok? También recomendamos evitar la exposición a pantallas 1 hora antes de ir a dormir, sobre todo porque eso puede activar áreas del cerebro que a través de la luz azul que emite el celular o una tablet afectamos la liberación de la hormona que nos ayuda a dormir, que es la melatonina. Entonces allí se suma un proceso, un hábito de sueño distorsionado desde el punto de vista biológico, ¿ok? También es importante entender que los dispositivos electrónicos no deberían representar el juguete de un niño, sobre todo de niños pequeños, y que no son niñeras virtuales. La Academia Americana de Pediatría también nos dice que debemos evitar tratar de calmar a nuestros hijos ofreciéndoles un dispositivo electrónico. ¿Por qué, doctora? Porque también vemos mucho algunos padres que tienen que trabajar en casa ahorita con la pandemia, están pendientes de las actividades escolares en casa, el trabajo en casa, las actividades propias del hogar, y a veces si el niño está en el contexto de una pataleta o de un berrinche, pues las mamás o los papás o los cuidadores, por querer tratar de sobrellevar tantas cosas al mismo tiempo, ofrecen el dispositivo electrónico para calmar el niño, ¿ok? Entonces acá es bien importante de que evitemos eso. Incluso se habla de que quien tiene un niño que está dentro de este proceso de baja tolerancia a la frustración, que no tolera estar sin el dispositivo, si requieres algún apoyo desde el punto de vista psicológico, también es viable porque existen técnicas de modificación de conducta que hacen que esa conducta disruptiva, por ponerle un nombre, se extinga a lo largo del tiempo sin la necesidad de ofrecer un dispositivo electrónico. Definitivamente es así. Hay que tener la conciencia de que no puede ser la ayuda mágica, ¿no? Pero que a veces uno Correcto. se desespera, pero definitivamente no puede ser así. Y con respecto también Sí. a la parte visual, porque hay muchas alteraciones también, lesiones de retina, con tanta Correcto. actividad en las noches, pues en la oscuridad. O sea, hay muchísimas cosas que son, que Sí, no deben ser. Y en cuanto a claro. retomar un poco esas actividades en familia, los juegos de mesa que tanto se nos han olvidado y pues que unen también a la familia y que es una forma de poder aislarlos de la tecnología, ¿verdad? Y que nos dan un poquito más de Correcto. calidad de vida. Incluso volver a hacer uso de juguetes didácticos en niños más pequeños, adaptados a la edad, para favorecer esa coordinación oculomanual, para favorecer la atención conjunta que es tan importante en pediatría en los primeros 2 años. O sea, es como conectarnos otra vez a un estilo de vida menos virtual o menos electrónico. Y acá debo mencionar, doctor, algo que dejé pasar y que no deja de ser importante, es tratar de favorecer una adecuada alimentación en casa, porque también se empieza a comer a destiempo, los horarios se distorsionan un poco, no solamente para dormir, sino también para comer, tratar de llevar una alimentación lo más balanceada posible, porque desde el punto de vista orgánico, de índice metabólico, de todo lo que es la parte cardiovascular y también para el neurodesarrollo, debemos, además de dormir bien, debemos alimentarnos de manera adecuada para evitar patologías asociadas. Sí, bueno, definitivamente es así. Y si queremos algo más de orientación, algún tipo de evaluación particular, ¿cómo la contactamos, doctora? Bien, mis redes sociales, en Instagram estoy como María Laura-neuro y en Twitter estoy como @neuropediat, termina en T. Y les invito a los padres, representantes y cuidadores que también busquen la Academia Americana de Pediatría, que tiene una página en español, también está su página en inglés obviamente, donde hay muchas recomendaciones, incluso recomendaciones para los docentes, para tratar de llevar esto de la manera más amable posible, porque hay chicos que hacen actividades vía online hasta de 5 horas, no hay pausas activas, entonces es como para que haya un engranaje entre escuela y familia. Claro, hay una congruencia. Bueno, excelente, doctora. La verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan Gracias a importante. usted. Y bueno, espero que haya sido para la utilidad de todos y pueden contactar a la doctora, que con toda seguridad pues va a darle buenas orientaciones. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Nuestra segunda entrevista de salud, la licenciada Sandra Berenice, psicólogo general mexicana con maestría en investigación pedagógica, y va a hablar acerca de un trabajo que realizó en el Reino Unido, salud mental en COVID-19. Bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección. Pues bueno, esta es una mezcla entre salud y calidad de vida, porque vamos a hablar acerca de un tema bien particular, lo que es la salud mental, sobre todo en adolescentes y niños. Y estamos aquí con Sandy Berenice, nuestra psicóloga invitada especial de México, pero ella hizo un trabajo y toda una parte que desarrolló en Inglaterra. Y bueno, estamos ahora aquí oyendo un poco de lo que fue su experiencia. Muchísimas gracias, Sandy, por estar con nosotros, y ella es hija de un gran amigo, pues también de Respira Libre, de nuestra profesora hoy desde México también, que nos ha apoyado muchísimo, así que bueno, encantada de verdad de tenerla en el espacio. Muchas gracias, Sandy. Muy buenos días, pues igualmente muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, público de Respira Libre, y doctora Sajitza, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco sobre esta investigación que nos dijeron que definitivamente que esto está afectando la salud emocional de todo el mundo, pero particularmente cuáles son los hallazgos que ustedes llegaron con respecto a niños y adolescentes, que sobre todo los niños, que ha cambiado tanto su realidad. Así es, pues nos vino, la verdad es que esto no nos lo esperábamos, nadie en ninguna parte del mundo, y sin embargo, pues las reacciones se han visto en todas partes, ¿no? Podemos hablar de que independientemente del país, sea algún país de Europa, sea algún país de América, sea algún país de Asia, de cualquier continente, podemos decir que los resultados, las consecuencias han sido bastante difíciles de manejar. Y esto ha sido porque emocionalmente ha habido un impacto fuerte en pues toda la cuestión del manejo de la frustración, el manejo del estrés, bajo el estado de confinamiento al cual tuvimos que vernos, nos tuvimos que ver a fuerza, ¿no? En esta situación. Entonces, pues, de hecho, se ha estado investigando desde varias organizaciones, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, que es la que se encarga también de velar por los derechos de los niños, qué impacto ha tenido este confinamiento, esta situación de pandemia, este estrés al cual han sido sometidos por el encierro. Y bueno, pues sin duda está de por medio, una de las cuestiones es la salud emocional. Sabemos que hay síntomas físicos, sí los hay, por supuesto. Se han estado elevando muchísimo las enfermedades y demás, pero en cuanto a la parte emocional también hay sintomatología. Y creo, doctora Hitza, que en verdad es bastante importante, bastante relevante tomar en este momento como foco rojo, foco de atención este tipo de situaciones. Una cultura de prevención, una cultura de tomar en cuenta y encender nuestros focos de alerta, de alarma ante situaciones emocionales, podría de verdad prevenir muchísimas otras cosas, entre ellas incluso enfermedades físicas. Claro. Muchas de ellas incluso se pueden llegar a desatar por cuestiones emocionales primero, ¿no? Entonces, ¿cómo se está manejando? Este es el punto, ¿cómo se está manejando el aspecto emocional? De entrada, doctora, pues siempre la invitación a todas las personas es que nos manejemos con inteligencia emocional. Este tipo de inteligencia es bastante reciente. De hecho, los estudios que comenzaron con Daniel Goleman, pues son teorías, son términos que vienen de muy poco tiempo hacia acá. Entonces, el empezar a empaparnos, el empezar a querer conocer un poco más acerca del manejo de la inteligencia emocional, adentrarlo a nuestra vida, adentrarlo a nuestra forma de ser, de vivir la emocionalidad, nos vendría bastante bien. Entonces, dentro de este aspecto de la inteligencia emocional viene el reconocer
reconocer qué estamos sintiendo, incluso si eso es algo terrible, es algo triste, si siento tristeza, si siento enojo, si siento frustración, todo lo que yo esté sintiendo va a ser canalizado, va a ser trabajado hasta el momento en el que yo logre, por medio de este manejo de inteligencia emocional, en el que yo logre reconocerlo, reconocer que ahí está esta emoción, para que evitemos que se transforme precisamente ya en un síntoma más fuerte hablando físicamente, ¿no? Sí, claro, porque todos estos cambios, como usted lo dice, a la larga desencadenan lesiones físicas y bueno, sobre todo en nuestros niños, ¿qué aconseja o cómo podemos manejarlos con este cambio de realidad? O sea, desde una escuela en algunos países sigue completamente desde casa, en otros se ha abierto, pero entonces, bueno, van y se contaminan los amiguitos o se contaminan ellos, tienen que regresar a casa en ese van y vienen que pues es completamente diferente, tienen que ir ahora con un tapaboca, ahora comer separado, si es que están yendo al colegio, sobre todo los niños que han visto esto han vivido este cambio tan importante. Así es, doctora, pues la verdad es que aquí el padre y la madre juegan un papel bastante importante. Los papás tomamos el rol de orientadores en este caso. Orientar a nuestros hijos primero hacia esta parte que yo hablaba de la importancia de reconocer cómo nos sentimos. A veces incluso los papás podemos llegar a sentir estos temores, el qué voy a hacer el día de mañana, por ejemplo, la cuestión económica que ha pegado también bastante fuerte, qué voy a hacer para continuar con fomentando la economía del hogar y a su vez estar lidiando con el hecho de tener a mis hijos en casa y no saber con qué entretenerlos o cómo acompañarlos en su escuela, en su aprendizaje para que no se atrasen. Son muchas las preocupaciones. Entonces, mamá, papá tendrán que primero ponerse de acuerdo. Desde la cabeza, desde esta parte jerárquica, ¿no? Desde la cabeza, para saber cómo lo van a manejar entre ellos. También, por supuesto, reconocer si tengo miedo, si tengo frustración, si no sé qué va a pasar el día de mañana, estoy a la expectativa, pues entonces entender que así como yo me siento y siendo un adulto, que incluso ya manejo, por edad cronológica, ya manejo una percepción diferente a la de un chiquito, a la de un niño, pues imagínense cómo podrá estar el niño, ¿no? Si para nosotros puede llegar a ser difícil como adultos, imagínense para un pequeño, que incluso puede llegar a sentir que todo esto está sucediendo, digo, hablo de pequeñitos de entre los 3 a 7 años de edad, pueden llegar a sentir que mamá o papá los están castigando porque hicieron algo muy malo. Entonces tengo que estar en casa, ya no puedo ir a ver a mis amigos porque hice algo malo, me porté mal. Entonces, pues esta parte entra el siempre hablar, adecuar la realidad de lo que está sucediendo, decir, explicar con palabras, no técnicas, no palabras sacadas de las noticias que vemos en la televisión. Yo voy a adaptar esa realidad. Sí voy a platicar, explicar lo que está sucediendo, pero lo voy a adaptar, por supuesto, a la edad del chiquito, del niño. Para que entienda. Tiene que saber lo que está pasando, por supuesto que sí, pero sí tengo que manejárselo en un idioma comprensible para mi pequeño, para mi niño. Eso es algo. Excelente. Excelente. Vamos a una pausa, ya regresamos a hablar ahora un poco de los adolescentes. Claro. Y regresamos, estamos hablando de un tema bien interesante sobre el manejo, pues, de lo que es la salud emocional de nuestros niños y adolescentes, un trabajo, pues, realizado en Inglaterra de nuestra invitada, Sandy Berenice, y que, pues, desde México ahora nos está trayendo esta información tan interesante, y tan de todos, porque todo esta es nuestra realidad y que tenemos que evitar problemas físicos posteriores en nuestros niños, nuestros adolescentes que están viviendo, como bien dijo Sandy, pues esta realidad que para nosotros cuesta, que todos los días es una pregunta diferente de cómo estamos haciendo y que bueno, y que hay que seguir. ¿Cómo manejamos ahora pues a los adolescentes que siempre están ese par, esa vida social, ese contacto con los que realmente hablan su idioma y que en estos momentos pues, hay países que todavía están muy restringidos, hay otros que hay una normalidad pero igual se infectan, tienen que apartarse, hay complicaciones, hay unos que han fallecido, o sea, ¿cómo lo manejamos?
Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Así es, pues bueno, yo les hablaba sobre la importancia del rol de la familia en esta situación y por supuesto en la adolescencia ocurre lo mismo, los papás tienen que estar más alerta y más cerca de ellos más que nunca. De hecho, yo sí considero, doctora, que esta es una gran oportunidad de vida también para que haya este acercamiento que poco a poco se había estado disipando, se había estado perdiendo por la cuestión del uso de las tecnologías, de enajenarnos demasiado con los teléfonos celulares, con muchas cosas que en lo cotidiano nos quitaban el tiempo, nos restaban el tiempo en familia. Sin embargo, bueno, pues ahora surge esta oportunidad. Los papás, la invitación es a idear momentos, no hacer todo una rutina pesada, saber que todos tienen su parte de presión, ¿sí? Todos se sienten presionados y frustrados hasta cierto punto también por lo que está sucediendo. Entonces, reconociendo esto que estamos viviendo, pues vamos acoplando. Una cosa muy importante es la organización y los acuerdos. Llegar a acuerdos es imprescindible con los adolescentes. Si ya vemos, por ejemplo, que ellos tienen sus sesiones virtuales en la escuela o tienen mucha carga en la escuela, a lo mejor nosotros hacer acuerdos con ellos para que por las tardes haya un espacio de dispersión, en donde incluso en este espacio, que es bastante válido, nosotros como papás nos involucremos y trabajemos con ellos, realicemos alguna actividad que les sea bastante interesante, ¿no? Aquí la verdad es que tiene bastante cabida la creatividad. Entonces, pues esa es la recomendación, ¿no? Y por supuesto también tomar en cuenta que para nuestro hijo, este aspecto que usted mencionaba es muy importante, la identificación, ¿sí? La paz en la edad, en el auge, en donde ellos requerían a sus amigos para sentirse a gusto, para sentirse tranquilos, felices, complementados. Pues bueno, no cerrarles el camino de la comunicación con ellos, darles alternativas también. Hoy en día pues ya contamos con estos medios tecnológicos para que ellos puedan seguir manteniendo su relación con sus amistades, con su pareja, incluso si algunos de ellos ya llegan a tener algún novio, alguna novia. Y haciendo mucha conciencia pues de que esto no va a durar para siempre, esto es un periodo. A los adolescentes también hay que hablarles de periodos, doctora, porque ellos por cuestión biológica, si es una cuestión del lóbulo frontal que los seres humanos desarrollamos a lo largo de nuestra vida y pues ellos en la adolescencia justamente apenas están trabajando, lo están desarrollando, están en ello, pues bueno, la parte de la temporalidad en ellos no es tan visible como en un adulto. A ellos les podemos decir, no te preocupes, esto va a terminar. Bueno, pero ellos quieren hechos concretos, ellos nos dicen, bueno, ¿y cuándo? Dame una fecha, ¿no? No les gusta como el espacio abierto del tiempo, la temporalidad está muy dispersa. Entonces, pues hay que ser muy honestos con ellos, hacer mucha conciencia de que estamos todos en este periodo de confinamiento, hacer lo más light posible la situación de estar en un encierro y siempre ir marcando los tiempos, no te preocupes, dentro de un mes podemos revisar a ver cómo va la situación, vamos a juntos, papá, mamá, hijo, vamos a buscar información confiable en la Organización Mundial de la Salud para ver a ver qué nos platican, cómo va avanzando esta situación, para que ellos también se vayan involucrando y a su vez también pues los hacemos seres humanos críticos de la realidad social. Podemos trabajar muchas cosas, la verdad es que todo va de la mano y pues haciendo esta labor, esto no tiene que convertirse en el desarrollo de algo que nos pueda dañar emocionalmente y posterior incluso físicamente, ¿no? Sí, yo creo que básicamente es tomar conciencia, tomar las riendas y aprovechar y tratar de sacar lo mejor de todas las situaciones que siempre, cada día más que nos acostumbramos a que esta es nuestra nueva realidad, yo creo que estamos logrando sacar un poquito de cada cosa pues lo mejor. Y sobre todo yo creo que es tomar conciencia, ¿no? de las edades que tenemos en casa y prestar atención, no que se nos pase de largo
y que se convierta en algo que no nos damos cuenta hasta que los muchachos caigan realmente en un problema importante, ¿no? Así es, doctora. Y si dejamos que una emoción negativa crezca, se puede convertir en analogía como esa bolita de nieve que va empezando pequeña, va bajando de la montaña, va tomando más nieve, se va haciendo cada vez más grande hasta el punto en el que tiene que explotar. Esta es una analogía para demostrar cómo es la emocionalidad. Así sucede también. Si vamos englobándonos y no queremos sacar, no queremos hablar, no queremos reconocer lo que está pasando, pues sin duda en algún momento va a explotar esta emoción negativa y no se va a canalizar. Si no se canaliza de la mejor manera, no va a tener un efecto positivo, va a tener al contrario algo negativo. Un aspecto muy importante a trabajar como seres humanos, todos nosotros, dentro de cualquier situación traumática o difícil que vivamos, es la capacidad de resiliencia. La resiliencia, pues, es aquello que los seres humanos generamos después, posterior a un evento que nos ha obstaculizado, que nos ha sido traumático. Es la capacidad que tenemos para poder reconocer que lo vivimos, reconstruirnos, resurgir de ello y volver a comenzar de nuevo, arrancar nuestro camino de la mejor manera, siendo mejores personas, mejores seres humanos. Entonces, bueno, este término que en realidad fue un poquito robado desde la física, ¿no? Y se acopla un poco hacia la pedagogía, la psicología, las áreas de las humanidades, pues es algo maravilloso, es algo que los seres humanos también tenemos capacidad de hacer. Y por supuesto, se vale pensar que todo esto que hemos vivido es una experiencia, fue un obstáculo, fue algo difícil de sobrellevar, hubo frustración, hubo estrés. Bueno, ¿cómo voy a canalizar todo esto para que en un futuro esto me haga un mejor ser humano y potencie todo aquello que yo aprendí dentro de esta mala experiencia, ¿no? Excelente. ¿Cómo podemos contactarla? Claro que sí, doctora. Mire, yo me encuentro en la red social en Facebook como Reyes Sandy. Así estoy acá en la Ciudad de México. Y bueno, por supuesto, si me permite, mi número de teléfono, Claro que sí, para poder brindarlo es 52, porque es la de acá de la Ciudad de México, 52 es 477-137-8800. Con todo gusto, en este número y en esta red social, pues voy a poder estar atendiéndoles y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan respecto al tema o cualquier tema referente a la psicología. excelente. Muchísimas gracias. De verdad que encantada de haberla tenido y que, bueno, con estos consejos tan importantes para estos momentos, para nuestras edades y nuestros queridos niños y adolescentes. Muchísimas gracias y un beso. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Gracias a usted, doctora. Saludos al Colegio Pablo Picasso. Hasta luego en su programa. Hasta luego. Qué bueno. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Seguimos con otra entrevista de salud, el doctor Álvaro Montilla, coloproctólogo venezolano, y vamos a hablar acerca de las manifestaciones anorrectales del COVID-19. Bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección de salud. Y nos encontramos con gran amigo, querido doctor Álvaro Montilla, cirujano coloproctólogo venezolano, y que va a hablarnos hoy acerca de lo que son las manifestaciones anorrectales y el COVID-19. Cuéntanos un poco, Álvaro, encantada de verdad de que estés aquí con nosotros de nuevo y de poderte ver y compartir un espacio. Bueno, Yaisa, gracias por la invitación a ti y a tu grupo de trabajo por estar consecuente con lo que es la salud y para que sigamos llegando e informando a muchas personas cada día más. Así es, ese es el objetivo, ese es el objetivo. Cuéntanos un poco de las manifestaciones, porque el COVID definitivamente en todas las esferas afecta y cada vez vamos sabiendo un poco más, ¿no? Porque es algo tan nuevo. ¿Cuáles son las manifestaciones anorrectales que conseguimos con el COVID? Bueno, yo siempre le digo a las personas que el COVID-19, tiene dos cosas que son muy intrínsecas. Las patologías que derivan directamente de la inherencia del virus, porque tú lo percibes y tú eres contagiado por el virus, y las que no
se perciben y también son manifestaciones COVID-19. ¿Por qué? Bueno, dentro de las complicaciones anorrectales que tenemos a nivel de la enfermedad por COVID-19, vienen dadas básicamente por la diarrea. La diarrea es uno de los síntomas que aparecen en las manifestaciones gastrointestinales, acompañadas muchas veces de náuseas, muchas veces de vómito, dolor abdominal, y pueden preceder a todos los demás síntomas. Pueden estar iniciados antes que se dé un problema respiratorio, un problema de fiebre o después cualquier otro síntoma que se pueda manifestar. ¿Qué vamos a tener con la diarrea? La diarrea, como consecuencia de esa diarrea explosiva y que no se para y que es consecuente y dura horas o días, puede tener como consecuencia que hay un aumento de la presión a nivel anorrectal. Y esa presión a nivel anorrectal hace que las hemorroides, que son venas que nosotros tenemos en la margen del ano, se dilaten. Y esa dilatación por presión y por continuidad de la diarrea hacen que ellas tengan síntomas, inflamación, dolor o sangramiento. Entonces, eso es una manera intrínseca de la enfermedad de COVID-19. Otra de las cosas que estamos viendo es pacientes hospitalizados que duran una semana, 15 días, un mes o a veces hasta más, en la cual aparece lo que se llama el estreñimiento, que es ausencia de evacuaciones durante el día y pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 días y le prestamos atención a la parte respiratoria, a la temperatura, a cómo está la oxigenación, pero no el hábito intestinal. Y cuando esa persona decide o consigue una manera de ir al baño a evacuar, han pasado muchos días y ese esfuerzo o esa presión también intraabdominal y a nivel de las venas hemorroidales hacen que también tengamos síntomas como la diarrea aguda, que son inflamación, dolor y muchas veces sangramiento. Y otra patología frecuente que también se ve es la fisura anal. La fisura anal es una pequeña herida que sale en la margen del ano, como una rasgadura en la cual después de una evacuación forzada debido a este estreñimiento, por la falta de movilización, paciente encamado, paciente que no está comiendo, que no se está hidratando, los intestinos se enlentecen y hacen evacuaciones más duras y cuando logran ir al baño se rompen la mucosa del ano y tienen como consecuencia dolor y sangramiento. Entonces, esas son las dos patologías que uno puede ver, anorrectales, manifestantes de o una diarrea abundante o de un estreñimiento crónico por el hecho de estar encamado, olvidar nosotros como médicos del hábito intestinal, del paciente hidratarse o del tipo de comida que esté haciendo en esos días. Claro, porque eso es algo que, sobre todo que el paciente, también la posición, si es un paciente que está en COVID grave, la posición lo dificulta, no se le permite al paciente que se pare. Pueden pasar muchísimos días el paciente cuando se recupera sin evacuar. Eso es una de las cosas pues que a lo mejor, o por lo menos que los que nos concentramos, los médicos nos concentramos en la parte respiratoria descuidamos. Definitivamente es así. Es así, eso creo que esto es una llamada de conciencia, sobre todo. No solamente tenemos que tener una respiración libre, sino también un colon libre. Entonces nos olvidamos de esa parte. Nos olvidamos de esa parte, esa es una parte muy importante. ¿Qué dieta se le recomendaría al paciente con COVID? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, dentro de las manifestaciones, como te digo, que es la diarrea, que es algo frecuente, puede pasar, acudir al médico. ¿Okay? Muchas veces tenemos una diarrea aguda y empezamos con la automedicación. Posiblemente esa automedicación nos va bien, pero en COVID posiblemente porque no sabemos qué consecuencia de esa enfermedad y empezamos a tener diarrea, nos deshidratamos y al haber deshidratación también hacen que nuestro cuerpo empiece a tener debilidad, empiece a tener inapetencia por el exceso de pérdidas de líquidos y de electrolitos, acompañado de los cólicos abdominales. Si vemos que estamos en esta pandemia y estamos viendo un trastorno gastrointestinal como un síndrome diarreico que no se para, que es explosivo, que dura un día, que dura 2 días, debemos acudir al médico que nos puedan dar esos síntomas como son aumento de los cólicos,
aumento del movimiento intestinal y hace que eso se agudice. Pero como siempre digo, la automedicación no es buena. Si tenemos síntomas agudos, hay que acudir, porque ese exceso de diarrea nos puede deshidratar y nos puede llevar a patologías anorrectales. Completamente es así. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de los que nos tienes que sugerir, ¿no? Para estar bien atentos con esto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Bueno, y continuamos con el doctor Álvaro Montilla, coloproctólogo venezolano, que estamos hablando acerca de algo que a lo mejor los que me estaba comentando yo, pues los médicos que nos encargamos de la parte respiratoria se nos olvida un poco, ¿no? Y son las manifestaciones que a nivel de todo lo que es el tracto gastrointestinal nos puede dar el COVID, como definitivamente el estreñimiento, pues la parte de crisis hemorroidales, porque a lo mejor la primera parte cuando aparece con diarreas explosivas y cuando son estos trastornos, pues son manejar los síntomas o manejarlo como tal, como enfermedad, pero luego cuando se enfoca en toda la parte respiratoria, yo creo que hay que hacer como un llamado de atención a todos los que estamos, a todos los que están pues manejando este tipo de pacientes y que se preste un poco más de cuidado en cuanto a la dieta, la hidratación, el indicar pues de que el paciente permitirle que se movilice para la evacuación. Cuéntanos un poco más, llámanos un poquito más a conciencia, que me parece sumamente importante, Álvaro. Sí, bueno, al principio de nuestra conversación hablamos de manifestaciones anorrectales de COVID-19. Esas son las intrínsecas al paciente que padece la enfermedad. Pero estamos viviendo tiempos de hacinamiento, tiempos de encierro, tiempos de lentitud, tiempos de cambios en los hábitos intestinales, de los horarios de comida, de hacer poco deporte. Entonces también estamos viendo patologías no rectales debido al COVID-19, aunque no tienen los síntomas de la enfermedad, pero son manifestaciones como la depresión, como las angustias, como el estrés. Esas son enfermedades que nosotros estamos padeciendo producto del COVID, pero que nos vienen intrínsecas con el virus. Entonces vemos en estos pacientes que definitivamente el estreñimiento crónico está presente, y como recomendaciones es eso. La hidratación es muy importante tratar de hacer algo de ejercicio. No significa montarse en una bicicleta o trepar una pared, sino el hecho de caminar, de movilizarse dentro de la casa si no podemos caminar. Estamos viendo que tanto los adolescentes con la poca movilidad, la poca hidratación, estamos viendo adolescentes y niños con estreñimiento, igual que la tercera edad. Eso tenemos que atenderlo, así como tenemos que atender a los pacientes hospitalizados. En estos días tuve la experiencia de ir a visitar a un paciente oncológico, llevaba 5 días en el hospital y no había evacuado, y no se habían percatado que el paciente tenía estreñimiento. Entonces, tenemos que abocarnos a eso, porque eso es consecuencia también de estar encamado, de estar encerrado, donde tenemos que tener siempre esas medidas y esos cuidados para una buena hidratación, una buena alimentación con vegetales, frutas, cereales y movilidad. Mucha movilidad, aunque sea dentro de su círculo donde estamos encerrados. Estamos pasando muchas horas en oficina, muchas horas sentados. Le damos la importancia al baño para seguir trabajando. Ahorita los que estamos trabajando a distancia, y eso no es bueno. Entonces, mucha atención y mucho ojo con lo que hacemos, lo que comemos, para que tengamos un colon saludable y no tengamos manifestaciones anorrectales como la enfermedad hemorroidal y la fisura anal, que son las más importantes en verse en estos momentos en estos pacientes. Importante, definitivamente es un tema sumamente importante. Para ser indicado, sería una buena sugerencia que la persona vaya anotando pues su hábito intestinal, porque a veces pues esta normalidad en casa con todas las personas y pues a los horarios completamente invertidos o que se extendieron, y que en un solo recinto ahorita están todas las actividades, pues bien sea dependiendo del país, pero hay, donde nosotros salimos, pues en Venezuela donde nosotros salimos, pues está la central que es radical, está todo el mundo en casa,
en la semana más flexible o cuando estamos saliendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya está mucho más normal, en la República Dominicana, pues bueno, es mucho más fácil de hacer un hábito, pero cuando estamos todos en un recinto sería aconsejable pues llevar anotado o hacer un cuestionamiento o hacer un censo de la familia, mira cómo vamos a acordarnos hoy qué vamos a comer, o sea, sería indicado algo nuevo para poder ayudarnos, porque es una cosa más que estar pendiente. Por supuesto, definitivamente, y ese es el motivo de nuestras conversaciones ahorita para orientar a las personas. Sabemos que una cantidad de líquidos son de 8 a 10 vasos de agua al día. Lo estamos haciendo, lo está haciendo mi abuelita, lo está haciendo mi mamá, lo está haciendo mi hijo. ¿Qué estamos comiendo durante el día? Estamos comiendo vegetales. ¿Qué estamos haciendo durante el día? Estamos haciendo caminando, nos estamos parando, tenemos que estar alerta. Porque una salud, tanto en la alimentación, nos va a llevar a una salud en la enfermedad de pacientes con diabetes o el hipertenso o el que sufre de obesidad. O sea, eso aplica para cualquier tipo de enfermedad y para el paciente sano. Definitivamente es así. ¿Tus redes sociales cómo se comunican contigo? ¿Cómo pueden ver ese Instagram que siempre estás dando esos buenos consejos? Bueno, Elisa, gracias por esta atención y por esta conversa. Me pueden ubicar por mi Instagram, @doctor hemorroides, y con mucho gusto, con un mensaje o por el WhatsApp que está en mi perfil, se pueden comunicar conmigo y podemos tener o una consulta presencial o una consulta vía videollamada o un buen consejo, pues quitar una duda y por lo menos una preocupación también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Encantada de haberte tenido con nosotros y bueno, hasta la próxima oportunidad. Seguro, éxitos para ti y para todo tu equipo. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respira Libre Sport con el periodista Aldrin Adrianza. Ya con nuestras secciones fijas estamos con Respira Libre Sport, donde les traemos todo lo que es el resumen deportivo semanal y estamos con nuestro querido amigo, el periodista y productor de medios audiovisuales y deportivos, Aldrin Adrianza. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Bienvenidos, esto es Respira Libre Sport a través de Respira Libre Radio con la doctora Saguixa Mariño. Les saluda Aldrin Adrianza Rangel. Feliz día viernes, que te quiero viernes, inicio de fin de semana. Bueno, hoy quiero tocar un tema, queridos amigos del deporte, que nos tenía a principio de semana algo en ascuas. De hecho, para mi programa de televisión en Estados Unidos, recuerdo que me acosté con una noticia y me levanté con otra. Eso fue el pasado día martes, ya que hoy vamos a hablar de la Copa América 2021. El día lunes me tocaba armar un reporte de lo lamentable que había sido para Colombia no poder tener la Copa América y que Argentina abría los brazos y se iba a hacer cargo del resto del torneo, porque recuerden ustedes que era a 2 sedes. Resulta y acontece que el madrugonazo del martes era la decisión de la Argentina de no hacer el torneo. Y, por supuesto, saltaron países que estaban a la orden del día, buscando el negocio también, entre ellos Chile. Se hablaba de Uruguay, pero en Uruguay, la República del Uruguay estaba arreglando el Estadio Centenario en Montevideo y que el estadio del Club Peñarol no estaba apto para el gran torneo. Bueno, resulta y acontece que también se hablaba de Estados Unidos, aunque Estados Unidos
no estaba como invitado en la Copa América. Sabemos la cantidad de latinos que viven en Estados Unidos, sobre todo sudamericanos, y que hubiese sido tremendo negocio tener a la Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú. Bueno, así es esto. Y salía el Coloso do Sul, Brasil, con la batuta y la mano levantada, donde la Conmebol, a través de las redes sociales, confirmaba en horas de la mañana de ese día martes que la Copa América se volverá a jugar en Brasil tras la negativa de Argentina de realizarla. Sabemos que el tema Argentina es un tema político y también de salud, porque el coronavirus en los últimos días en el país gaucho ha estado creciendo de manera impresionante. Total, si no hay nuevo capítulo, parece que pues Brasil ya sería el país anfitrión, terminando la novela, y la Copa América 2021, tras lo confirmado por Conmebol a través de sus redes sociales. El máximo organismo sudamericano confirmó que se volverá a jugar la Copa América en el país carioca, igual que en la última edición, tras la negativa de la Argentina y la cancelación en Colombia. Las dos sedes iniciales, la Confederación Sudamericana tuvo que tomar una decisión de suma urgencia. Durante las últimas horas se había rumorado que Chile, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay o incluso Qatar tenía opciones para cada uno de sus pros y contras, pero finalmente el elegido fue Brasil, a pesar de la gran crisis sanitaria que sufre el país debido a la pandemia del coronavirus. La Conmebol confirmó que las fechas de inicio y finalización de la Copa América serán las mismas que están estipuladas. El inicio este 13 de junio y finalizando el 10 de julio, mientras que el fixture y las sedes pues van a ser confirmadas ya en estos días. Y así se culmina esa novela. Estos países cambian su rumbo de ir a Brasil, y a mí me llamó la atención porque, amigos de Respira Libre Sport, tal como decía la redacción del cable que acabamos de leer, la crisis sanitaria de Brasil es grande, muy grande. Y en Argentina también ha estado creciendo. Pero bueno, si es esto. Por lo menos Conmebol toma la decisión, Brasil da el paso al frente, y ahí el detalle para lo que esté por venir de cara a este lindo torneo, el más antiguo a nivel de selecciones que se juega y que va a ser realmente espectacular. Vamos a esperarlo con todas esas estrellas en selección, y también vamos a estar en paralelo porque se va a jugar así con la Eurocopa de Naciones y un poquito más allá con la Copa Oro. Es lo que nos trae, recuerden ustedes, la pandemia del coronavirus, que cambió las fechas de estos torneos que eran en 2020, bueno, toca en 2021, y los amantes del deporte vamos a tener un mes con un mundial de fútbol a cuentagotas, porque pues repito, Eurocopa y Copa América se juegan en simultáneo, y luego Copa Oro, así que pues vamos a estar disfrutando de todo esto. Eso por el tema de la Copa América Brasil 2021. Lo dejamos atrás y continuaremos con el fútbol, ya que pues se vivió el torneo de octavos de final de la Copa Sudamericana, y vamos a ir poco a poco analizando
lo que fueron los diferentes bombos. El bombo 1 con gremios de Porto Alegre, Atlético Paranaense, Independiente, Peñarol, Libertad de Paraguay, Bergantino, Rosario Central y Arsenal. Y en el bombo 2, Deportivo Táchira, Liga de Quito, Nacional, Junior, Santos, Independiente del Valle, América de Cali y Sporting Cristal del Perú. Así pues, bien interesante estos países que pasan a poner más fuerte la Copa Sudamericana. Recuerden ustedes que las últimas jornadas en Copa Libertadores se llevó a cabo y varios perdedores tenían el cupo asegurado para estar en lo que es la Copa Sudamericana. Y por supuesto, esto también nos lleva a hablar de la Copa Libertadores, ya que pues grandes equipos continúan con vida. El bombo 1, Atlético Mineiro, Palmeiras do Brasil, Racing de Avellaneda, Barcelona, Argentinos Junior, Flamengo, Fluminense e Internacional. Imagínense ustedes, en el mismo bombo están los brasileños del famoso clásico Flu-Fla, que es Fluminense y Flamengo. En el bombo 2, Sao Paulo, Boca Juniors de la Argentina, Vélez Sarsfield de la Argentina, Cerro Porteño del Paraguay, Defensa y Justicia de la Argentina, River Plate, Universidad Católica y Olimpia. Así que el bombo 2 también tiene un clásico, Boca Juniors y River Plate de la Argentina. Así que pues el fútbol en Sudamérica el 100% en movimiento con los grandes torneos, queridos amigos de Respira Libre Sport. La semana que viene estaremos un poco analizando en profundidad el tema del torneo preolímpico de béisbol que se está llevando a cabo en el estado de la Florida, entre las ciudades de West Palm Beach y Port St. Lucie, buscando pues el cupo de ese ganador. Y aparte de eso, amigos de Respira Libre, estaremos muy pendientes también de lo que va a ser el repechaje de Puebla, que iba a ser en cuanto al béisbol en China, Taipei o Taiwán, y resulta que Taiwán va a jugar en Puebla, México. México es un país que ya está clasificado, queridos amigos, a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, bueno, que se va a escenificar en 2021. Vamos a estar muy pendientes también para entrar en materia del Roland Garros, donde por ejemplo Naomi Osaka se retiró, Dominic Thiem cayó, y bueno, va a ser bien interesante, amigos de Respira Libre Sport. Vamos bajando el telón de esta entrega el día de hoy, esperando que les haya encantado, la misma, que tengan un feliz fin de semana, bien agradable, y cuidándonos, cumpliendo como siempre los protocolos de salud. Se les quiere, se me cuidan. Yo soy Adrián Sarrangel. Vamos a continuar con Respira Libre Radio y la preciosa doctora Sajixa Mariño. Chao amigos, esto fue Respira Libre Sport. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Rusdeiva Helvis. Y en nuestra sección fija, Respirando Asuntos de Niños, con la directora del Centro de Terapias del Desarrollo en Venezuela, la licenciada Rusdeiva Helvis, vamos a hablar acerca de las terapias base del desarrollo infantil. Bueno, bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Rusdeiva Helvis de Terapias del Desarrollo. Y bueno, vamos a hablar acerca de cuáles son las terapias base del desarrollo infantil. Rusdeiva, bienvenida. Gracias, Sajixa.
Sí, a veces los padres, posterior a un diagnóstico o quizás un niño con un simple retardo en la adquisición del lenguaje, el papá no sabe para dónde tiene que ir, el papá se siente un poco abrumado con el diagnóstico o con estas señales de alerta que lo hacen movilizarse y buscar ayuda. Lo importante aquí es detectar exactamente qué es lo que está pasando con el niño y por eso es muy, muy valiosa la evaluación con neurología infantil. Normalmente el neurólogo infantil, de la mano del psicólogo infantil, son los que marcan este plan de intervención, ¿verdad? Para seguir estos dominios en los cuales el niño está presentando problemas. Los dominios pueden ser motores, cognitivos, de lenguaje, ¿ok? En los cuales, pues por supuesto, es importante que siempre recuerden los 1000 primeros días del desarrollo son los que van a marcar la pauta y ese pronóstico de mejoras. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si tenemos un niño con un retardo en la adquisición del lenguaje? Por supuesto, buscar el neurólogo infantil, el médico foniatra, ¿sí? Ir, si es necesario, y hacer todos los paraclínicos con otorrinolaringología y posteriormente, por supuesto, tener su terapia de lenguaje o con su fonoaudiólogo más cercano. Si estamos hablando de un niño que no voltea al llamado, que quizás tiene unos signos de alarma un poco más parecidos a un trastorno del espectro del autismo, pues necesitamos la consulta con el neurólogo infantil, la valoración psicológica para ver cuáles son las mejores áreas que tiene este nené y evidentemente las terapias bases del desarrollo infantil. Terapia de lenguaje, terapia ocupacional con un enfoque en integración sensorial, terapia de estimulación cognitiva. Piensan que la psicopedagogía es una terapia que se tiene que incorporar cuando el niño suma, lee, para nada. Chiquito, ¿no? Colores, prerequisitos de aprendizaje, contacto visual con el material, eso se tiene que hacer en edades tempranas, porque así el niño va a poder ser insertado en su maternal con la mayor prontitud, ¿ok? Y entonces, luego tenemos, por supuesto, la psicología conductual, ¿sí? Evidentemente, si hay un compromiso motor que va más allá de lo regular dentro del trastorno del espectro del autismo o de otro tipo de diagnóstico, incorporamos entonces lo que es la rehabilitación física, la fisioterapia. Es muy importante que entonces tengamos en cuenta terapia de lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia, psicología conductual, porque la terapia conductual es la que le permite al niño regularse y aprender a tomar como que el hábito del trabajo en mesa sin molestarse, sin frustrarse, porque cuando no tienes lenguaje, el paso número 2 es tener una crisis, porque no puedes comunicarte, no puedes decir lo que te frustra y lo que te duele o lo que te molesta. En función a los síntomas de cada niño, evidentemente el neuropediatra es el que le va a guiar si debe asistir, por supuesto, a su gastroenterólogo pediatra, con el fin de estipular o no el tema de la alimentación especial. Sin embargo, todo esto va acompañado de ese interés de esa mamá que busca, que investiga, que está constantemente buscando qué puedo más hacer por mi hijo, porque por supuesto, la terapia de lenguaje, cuando ya tienes más de 1 año y medio, digamos, intentando hacer que este niño hable, nos pronuncie correctamente una palabra y eso no se logre, hay que buscar métodos aumentativos de la comunicación y estos pueden ser intercambio de imágenes, este es el método PECS, por ejemplo. Los dispositivos electrónicos ahora tienen aplicaciones que te permiten comunicarte y plantear una necesidad, como por ejemplo ir al baño. Entonces, digamos que en esta parte de la tecnología sí nos ayuda. Lo importante es que todos los terapeutas se centren en los mismos objetivos. Si yo estoy enseñando al niño a que salude a mamá, a papá, todos los terapeutas deberían trabajar exactamente lo mismo. Porque si no el niño, el cerebro aprende a repetición y de tanto que tú le das la información, pues evidentemente el niño va a poder desarrollarla. Por eso es que yo siempre les digo a los terapeutas
y les aconsejo que vean el contexto del niño, cuál es, gaticos, perritos, que el rinoceronte lo dejen para después, porque posiblemente no va a haber un rinoceronte muy pronto, no va a haber un elefante, una vaca y todas estas cosas, pues que son los... En cambio el gatito lo puede ver más fácil, el perrito, el pollito, ¿sí? Entonces, tanto que se lo digas y el niño lo pueda ver, posiblemente un día sale la palabra pollito o pillo, por ejemplo. Entonces, eso es sumamente valioso, que todos trabajen alineados para que estos objetivos se cumplan en función del pronóstico de mejorías del niño. Tus redes sociales para que te pidan consejos, pidan orientación, una consulta con ustedes o todo tu equipo. Claro que sí, por @terapias del desarrollo en Instagram y nuestra página web terapiasdeldesarrollo.com. Excelente. Gracias, Rudeiva. Hasta el próximo encuentro. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana. Y ahora en Respirando Salud Mental con el psicólogo y sexólogo venezolano Gilberto Aldana, presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud. Vamos a hablar acerca de algo que está muy de moda, sobre todo ahora a nivel de todo lo que es Hollywood, decirse que es alguien no binario. ¿Qué son las personas no binarias? Hijo de Respira Libre, Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que me parece súper interesante porque además que no entiendo muy bien el término. Personas no binarias. Ubíqueme, doctor, por favor, a mí y pues las personas que como yo no estamos muy claras cuáles son esos términos que están manejando en la actualidad. Bienvenido a su espacio. Entonces, les recuerdo, el doctor Gilberto Aldana, psicólogo, sexólogo venezolano y es el dueño de este espacio de Respirando Salud Mental. Bueno, como siempre, mi doctora, mi saludo más cordial, afectuoso y a todas las personas que nos acompañan en este espacio, Respirando Salud Mental. Bien, usted mismo lo dijo ahorita al principio, estas nuevas categorías, estas nuevas formas de denominación a una situación particular dentro de lo que es la preferencia sexual. Tradicionalmente, nosotros cuando hablamos de personas binarias, son personas que tienen dos tendencias o dos géneros, el género masculino, el género femenino. Yo me identifico con un hombre, yo me identifico con una mujer. Pero a través del tiempo, ¿sí? Y sobre todo iniciándose en prácticas culturales y religiosas, como por ejemplo en la India, que habían personas que no tenían un sexo definido, ¿sí? A eso es lo que vamos a llamar personas no binarias, personas que no comparten ni características del sexo masculino ni características del sexo femenino, ¿sí? Como le comenté antes, tenían que ver con prácticas sociales y culturales. No obstante, en estos momentos actuales, quitando la variable cultural y sobre todo la religiosa, hay personas que se han parado y han dicho, igualmente, yo no me siento parte de un hombre, no me siento parte de una mujer. Entonces, hablamos de personas no binarias. Dentro de esa categoría podemos tener, por ejemplo, los pansexuales. Los pansexuales son personas que pueden tener características y preferencias sexuales hacia hombres y hacia mujeres, y no hay ningún tipo de diferenciación. También podemos ver personas que, de hecho, aunque hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, los transexuales, las personas transexuales que pueden tener características masculinas y femeninas. Entonces, cuando hablamos de personas no binarias, son personas que en cuanto a lo que es su preferencia y la presentación de su sexualidad no está ubicada o no está circunscrita a personas que sean del sexo masculino o del sexo femenino. Desde cómo se ven, o sea, porque una cosa es cómo se siente la persona, cómo se identifica, cómo se transmite, hasta desde cómo se viste. Totalmente, por eso vemos entonces personas que no van a vestirse con los patrones que tradicionalmente lo hemos asociado, por ejemplo, a un sexo o al otro en lo que llamamos los binarios. Aquí no, aquí yo puedo tener alguna vestimenta que se pueda caracterizar a un sexo o puedo tener un comportamiento que se asocia al otro sexo. Es decir, no voy a caer en esa categoría si soy hombre o mujer, yo soy no binario. Es decir, puedo adquirir o puedo manifestar o puedo desarrollar comportamientos que pueden estar asociados a uno o al otro, ¿sí? Y eso no necesariamente quiere decir que esto impacte en nuestra preferencia sexual, ¿sí? No necesariamente. Puedo tener
una forma de comportarme ambigua, es decir, donde no existe la identificación con uno en el otro, pero mi preferencia puede ser heterosexual, ¿sí? Pero también mi preferencia puede ser homosexual, es decir, la forma como yo me expreso sexualmente, como yo me identifico, no va a ser no binaria, es decir, no voy a estar compartiendo uno con el otro. Sin embargo, mi preferencia en cuanto a lo que es el gusto, lo que a mí me llama la atención como persona, puede estar definido en la heterosexualidad, la homosexualidad o simplemente la bisexualidad. Y ese término no binario, o eso que ahora, porque ahora se ve mucho, pues, tanto en las redes, en todas las que son las comunicaciones, artistas que se definen, pues, no binarios. ¿Eso es una tendencia actual? ¿Desde cuándo está esta terminología? Porque así como, pues, yo me lo pregunté la primera vez que lo vi con respecto a la farándula, dije, pero bueno, que eso es nuevo, a lo mejor soy yo la que estoy un poquito perdida. Ubícanos un poquito en el tiempo. Muy bien. A pesar de que el planteamiento de las personas no binarias o los genderqueer, esto lo podemos ver, como lo dije ahorita, con algunos vestigios culturales y religiosos, puede tener muchísimos años, ¿no? Sin embargo, en lo que es la sociedad contemporánea, podemos decir que los primeros casos se han venido identificando desde la década de los 80, ¿sí? Personas que empezaron ya a manifestar, por ejemplo, Boy George, ese cantante, ¿sí? Que a veces uno no sabía, bueno, pero es mujer o es hombre, ¿no? ¿Sí? Pudiésemos decir que era un ícono en los años 80 de las personas no binarias. Sin embargo, esa terminología no binaria ha tenido un gran auge desde hace aproximadamente unos 10 años para acá. Y pudiésemos decir que los últimos 3 años ha tenido un impacto muy importante y podemos decir que estamos viviendo la historia porque en estos momentos ahora los artistas están saliendo a través de las redes sociales, a través de todo lo que son las redes de divulgación informática, manifestando este tipo de característica humana que tiene que ver con la no identificación con el sexo masculino y el sexo femenino. Exactamente, no estaba tan perdida yo, por eso en cuanto a lo que es la farándula, la moda, todo esto es algo más actual. Pues bueno, muchísimas gracias por, como siempre, aclararnos y orientarnos desde el punto de vista tanto psicológico como la parte de sexología. ¿Y cómo lo consiguen, mi doctor? Denos sus redes sociales. Claro, como no, me pueden conseguir como @GilbertoAldana, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Estamos totalmente a la orden. Excelente, bueno, y también a través de Respira Libre y nos vemos en la próxima entrega. Así será. Gracias, doctor. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Carmen Mantellini. Bienvenidos a ese espacio fijo de Respira Libre, Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Carmen Mantellini, ginecólogo obstetra venezolana, y que vamos a hablar acerca del estrés crónico el día de hoy. Carmen, cuéntanos. Bienvenida a tu espacio. Hola, Sajita. Gracias como siempre por este espacio. Mira, el problema sobre todo en la mujer, ¿no? Lo del estrés crónico, y dirás, bueno, porque una ginecóloga está hablando de estrés crónico. Y es porque cuando estamos sometidas a un estrés crónico, bien sea por alteraciones de horario, por viajes frecuentes, o porque nos mudamos de país, porque cambiamos nuestra manera de comer, ¿no? Para dar ejemplos bastante cotidianos, nuestro sistema utiliza esa materia prima que necesitaba para sintetizar o producir hormonas sexuales, lo utiliza para producir la hormona del estrés, que es el cortisol. Y entonces se deriva a todo nuestro sistema a atender el estrés, y eso puede funcionar agudamente, o sea, por un periodo breve, pero de forma crónica nos va a exponer a bajas concentraciones de hormonas sexuales, es decir, bajas concentraciones de estrógenos, por ende baja concentración de progesterona, y eso va a hacer que nuestros ciclos menstruales se alteren, eso va a hacer que nuestras funciones cognitivas, porque el cerebro femenino es particularmente vulnerable y sensible a las hormonas femeninas, y entonces podemos caer en periodos de depresión que cronifican aún más ese estrés, se genera un círculo vicioso. Va a afectar la calidad de nuestros huesos, porque el hueso depende también del estrógeno para evitar una destrucción más rápida que su formación. Y entonces se ve que estas mujeres que están sometidas a estrés crónico también pareciera que tienen mayor riesgo de sufrir de Alzheimer en la posmenopausia. Y lo entendemos ¿por qué? Porque 2 de cada 3 pacientes diagnosticados con Alzheimer son mujeres. Y entonces nos corresponde
tomar ese control, entender mejor cómo prevenir esa enfermedad que va a impactar esos años finales de nuestras vidas, ¿no? Entonces, en la medida que vamos entendiendo más esa vulnerabilidad del cerebro femenino, esa dependencia del cerebro femenino a los cambios hormonales, y lo vemos, ¿por qué? Porque todas hemos hablado del síndrome premenstrual, todas lo hemos sentido en algún momento, todas hemos escuchado esa depresión postparto, todas hemos escuchado esas alteraciones en el ánimo, no solo en la adolescencia, sino también en la transición a la menopausia, y de ahí que cada vez vamos entendiendo más esta sensibilidad particular del cerebro femenino a los cambios, y entonces un poco actuar en consecuencia y evitar estos picos y valles tan severos que provocan estas afecciones, no solo en nuestras funciones como memoria, como relacionarnos con el otro, ¿no? Y que son tan comunes en el momento actual. Claro, y el llamado a atención es, tú no te puedes quedar que, bueno, esto es normal, No, hay mujeres que realmente están batallando, luchando con un síndrome premenstrual que les afecta no solo su sensación de bienestar, hay mujeres que están muy tristes, hay mujeres que afecta su relación de pareja. Otra vez te quedaste muerta en un momento. Un síndrome premenstrual que les afecta y sigue. Ok, que afecta no solo su calidad de vida, afecta su relación con su pareja, afecta la relación con su familia, afecta sus actividades laborales. Hay mujeres que empiezan a discutir en el trabajo que no pueden trabajar en esos días premenstruales. Afortunadamente, y como hemos entendido esta sensibilidad del cerebro femenino, ya contamos con esquemas, protocolos de tratamiento para atender ese síndrome premenstrual, que fíjate que se basa básicamente en mantener estrógenos estables a lo largo de esos días. Lo mismo para todos estos momentos de la vida que hemos venido conversando. Es muy importante mantener niveles adecuados de estrógenos, y el estrés crónico, como te hablaba al inicio del espacio, va a afectar esta concentración base, digamos, de estrógenos. Y entonces la importancia es, si te sientes estresada, si sientes cambios de humor, buscar ayuda. Así es. No lo aguantes, no te quedes con eso, que siempre hay una salida para ti. Definitivamente, qué importante, y no decir, bueno, es que tengo tantos cambios que a lo mejor eso se me pasa, o que, bueno, no es lo más importante en este momento, sino poner otras cosas en prioridad. Y realmente, sí, usualmente o básicamente en nuestra cultura latinoamericana, ya que nosotros salimos aquí, pero también salimos en Estados Unidos, pero básicamente para las familias latinoamericanas, la mujer es el pilar. Entonces, si la mujer está mal, si está deprimida, pues el resto del entorno también va a estar mal. Entonces no se puede dejar para en una segunda lugar o segunda etapa. Es lo que yo considero de lo que la conclusión que estoy sacando. Así es, y eso que acabas de decir es tan importante, porque siendo la mujer ese pilar del hogar, y esta mujer que deja en segunda prioridad su salud y su bienestar, también va a afectar la salud y bienestar de ese círculo familiar que depende de ella. Entonces fíjate que es aún más importante atenderlos, aún más importante resolverlo a tiempo para que pueda tener calidad de vida, para que en la posmenopausia esa mujer tan independiente y tan decidida y que lleva esa familia adelante pueda seguir siendo independiente, pueda seguir sintiéndose a gusto con ella misma, y no tengan que sufrir de fracturas por osteoporosis, por este estrógeno bajo crónicamente, ni tengan que sufrir de demencia y depender de otros. Definitivamente es así. ¿Cómo te contactan, Carmen? Bueno, estoy en Twitter e Instagram como @D de doctora DRA Mantelini con doble L, y también pueden ubicarme a través de Respira Libre. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Hasta nuestra próxima entrega. Dale, claro que sí. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Ricardo Sotorrosa. Y en Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Ricardo Sotorrosa, urólogo venezolano, vamos a hablar acerca del cólico nefrítico. Respira Libre, Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Ricardo Sotorrosa, urólogo venezolano, con el que vamos a hablar hoy en su espacio acerca del cólico nefrítico. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Ayixa, por la oportunidad y de estar en tu programa y compartir con toda esta gente que nos está escuchando y nos está viendo. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco cómo es eso de los cólicos nefríticos, ese dolor que se asemeja pues a un dolor de parto, que
Es uno de los dolores más agudos que hay. ¿Por qué da ese dolor? ¿Qué es lo que lo origina? Bueno, fíjate, el cólico nefrítico es un dolor de una intensidad tal que es llamado también el parto de los hombres. El cólico nefrítico va a ser desencadenado cuando un cálculo que se ha formado a nivel de las cavidades renales comienza a descender hacia la vejiga a través de un fino conducto llamado el uréter. El uréter es un tubito que va a poner en comunicación el riñón con la vejiga. Entonces los cálculos se forman arriba en las cavidades renales que tienen un tamaño que va a permitir que se forme un cálculo de determinadas dimensiones, pero que él al tratar de ir hacia la vejiga, al tratar de descender, se va a quedar atascado en parte del trayecto del uréter. Y en ese momento se va a obstruir toda la vía urinaria superior, generando una gran dificultad para poder descender la orina hacia la vejiga, de manera tal que el riñón comienza a luchar contra esa obstrucción, a hacer contracciones cada vez de mayor intensidad, buscando vencer esa resistencia que tiene al paso de la orina que se está produciendo arriba en el riñón, porque se sigue filtrando orina. Esto va a generar un aumento de las presiones en forma retrógrada hacia el riñón, y esto pues, esta obstrucción es lo que va a generar o lo que va a desencadenar el llamado cólico nefrítico o parto de los hombres. Este es un dolor que se caracteriza por presentarse de manera súbita. En algún momento pasa de estar normal a tener este dolor de una dimensión inconmensurable. Muchas veces es durante el sueño que en la madrugada se despierta la persona con aquel cuadro de dolor muy intenso que se acompaña de sudoración fría, palidez, una gran inquietud donde la persona no haya qué posición tener para aliviar el dolor, ya que no se alivia ni parado, ni sentado, ni acostándose, ni de ninguna manera. Es un paciente que está con una gran inquietud debido a la presencia de este dolor que lo sorprende de manera pues inadvertida, ¿no? El cólico nefrítico se puede acompañar también con la orina con sangre, puede convertirse en una emergencia muy grave si es un cólico nefrítico o es una obstrucción que se le está presentando a un paciente monorreno, es decir, que tiene un solo riñón, que a veces ocurre porque hay personas que han nacido con un solo riñón o lo han perdido en otras circunstancias, y el hecho de tener bloqueada la diuresis, o sea, la salida de orina a través del riñón, va a traer como consecuencia una insuficiencia renal aguda. Cuando tenemos un cólico nefrítico hay que hacer, hay que hacer entonces, bueno, el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Vamos a observar toda esta historia que les estoy narrando. Característicamente el paciente va a tener lo que llamamos una puño-percusión positiva, es decir, cuando damos un golpecito sobre la zona del riñón, esto genera un gran dolor. Igualmente podemos encontrar algunos puntos llamados ureterales a nivel del abdomen que conocemos los médicos cuando estamos examinando, y esos puntos van a ser muy dolorosos. Característicamente el cólico nefrítico se puede acompañar en los hombres de dolor testicular, debido a que el riñón y el testículo se forman al mismo nivel, y cuando el testículo va descendiendo pues se va separando del riñón hasta llegar a la bolsa escrotal, pero van a mantener su misma conexión neurológica, de manera tal que patologías del riñón pueden hacer doler el testículo y patologías del testículo pueden hacer doler sobre la zona renal. Una vez que hemos observado y estamos en la presencia del cólico nefrítico, bueno, es necesario hacer exámenes de laboratorio donde vamos a determinar la presencia de sangre en la orina. Igualmente vamos a hacer exámenes donde veamos función renal, y luego a través de estudios imagenológicos, entre ellos el gold estándar es la tomografía llamada UroTac, que nos va a permitir determinar con exactitud cuál es el tamaño del cálculo, en qué parte está ubicada, qué tanto es el proceso obstructivo que está generando, y de acuerdo a estas características pues vamos a tomar la decisión de qué tratamiento dar. A veces es un tratamiento simplemente con medicamentos para lograr que el cálculo logre pasar, si vemos que es lo suficientemente pequeño como para que esto ocurra y no hay mayor dilatación o mayores síntomas.
Ahora, cuando el cálculo tiene unas dimensiones de mayor tamaño, está generando demasiado dolor o hay un cuadro obstructivo severo, debemos entonces intervenir. Muchas veces estas intervenciones son mínimamente invasivas, introduciéndonos a través de las vías urinarias con unos equipos muy sofisticados, que son unos endoscopios que nos permiten llegar sin hacer heridas hasta el sitio donde está el cálculo, fragmentarlo con un láser o con una energía balística y agarrar estos fragmentos, extraerlos y generalmente colocar un catéter llamado doble J para que termine de pasar el proceso inflamatorio producto de esta obstrucción. Y es bien importante tener luego el material del cálculo para estudiarlo, examinarlo y así determinar qué tipo de componente es el que está generando la formación de estos cálculos, ¿no? Que pueden ser, los más frecuentes son de oxalato de calcio o de ácido úrico, que son dos elementos que están muy presentes en la dieta y muchas veces están relacionados a un consumo exagerado de algunas sustancias que contienen uno u otro de estos componentes, o también por el hecho de no hidratarse adecuadamente. Cuando la orina se concentra porque no tiene suficiente agua o porque hemos exagerado el consumo de determinados productos, esto va a hacer pues que la orina comience a acercarse mucho a las moléculas de estas sustancias que están disueltas en ella. Estas moléculas, al acercarse, comienzan a precipitar, posteriormente cristalizan y estos cristales se juntan y es lo que forman los cálculos, ¿no? Entonces, bueno, ante esto siempre es importantísimo hacer los estudios. Es vital buscar una especializada. ¿Por qué razón? Porque a veces ocurre que la obstrucción que está generando el cólico nefrítico, llega un momento en que el riñón se vence, se agota y ya no puede contraerse más contra la obstrucción y se queda en silencio el riñón. Pero la obstrucción está allí. Este riñón se va a transformar después en una bolsa hidronefrótica, vamos a perder el riñón. Entonces siempre es importante ante un cólico nefrítico hacer una evaluación, hacerse ver con un especialista y que determine si efectivamente el cálculo salió y si no ha salido, tratarlo. Excelente. Excelente. ¿Cómo te consiguen, Ricardo, tus redes sociales? ¿Cómo llegan hasta ti para hacerte una consulta? Bueno, a través de mi Instagram estoy en @dr de doctor, @doctor Sotorrosa. También me pueden conseguir a todos aquellos que se encuentran en el exterior o que están lejos físicamente. Podemos hacer nuestra consulta a través de www.medicosvenezolanosonline.com, que es una clínica virtual que cuenta con más de 150 médicos especialistas. www.medicosvenezolanosonline.com. Allí tengo mi consultorio virtual y nuestra red social es @tuclínicambo de Médicos Venezolanos Online, @tuclínicambo. Excelente, bueno, así es. Así que hasta nuestro próximo espacio, Ricardo. Gracias de verdad. Bueno, un abrazo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando salud hasta los 120 años, con el doctor antivejez, doctor Juan Carlos Méndez. Y una de las secciones que me encanta, Respirando salud hasta los 120 años, como dice nuestro querido doctor antivejez, Juan Carlos Méndez, vamos a hablar acerca de lo que es la calistenia dirigida antivejez. Bienvenido a nuestro espacio fijo de Respira Libre, respirando salud hasta los 120 o 150 años. ¿Cómo es que es esto? No lo sé. Vamos a ver, Juan Carlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calistenia asistida, que nos lleven de la mano. ¿Cómo es que podemos durar 150 años? ¿Ustedes pueden creer esto? Siempre este doctor tiene unas ideas increíbles. Cuéntanos. Bueno, entonces una de las cosas que más me llama la atención de esas zonas azules, sobre todo en Japón, en Okinawa, con los artes marciales, y luego en las grandes ciudades se hace el street workout, esos niños que se ponen a dar vueltas y piruetas y una cantidad de cosas que tú dices, bueno, pero estos niños, ¿cómo tienen tanta habilidad y tanta agilidad? Pues resulta que hoy en día es una técnica que estamos estudiando que genera una gran capacidad física, resistencia, fuerza, potencia, independientemente de la edad. Yo estoy ahorita entrenando
con un grupo de muchachos del street workout de 21, 25, 35 años. Yo pasé para el 5º piso hace rato. Entonces te digo que la capacidad, la vitalidad que tú comienzas a adquirir cuando comienzas a hacer ese tipo de ejercicio, pues obviamente es mayor. Claro, ellos comienzan muy jóvenes y por eso tienen tanta destreza. Ya cuando uno está como adulto contemporáneo, entonces tardaría mucho tiempo en adquirir estas destrezas. Entonces, ¿qué hice yo? Investigué y me busqué unos equipos de asistencia, como unos electrofines, un traje. Yo de hecho tengo el traje que se pone debajo de esto, que tienen unos electrodos que te van estimulando los músculos para que cuando vayas haciendo ejercicio, pues te vayan estimulando las diferentes zonas musculares. Y el que no conozca lo que tú dijiste al principio, ¿qué son las zonas azules? Que la gente que no lo conoce, por ejemplo. Bueno, fíjate tú que las zonas azules son 5 zonas que ya se estudiaron hace mucho tiempo por un periodista que estuvo investigando sobre la longevidad de esa zona, como Nicoya en Costa Rica, Loma Linda, California, Ikara en Grecia, Cerdeña en Italia y Okinawa, de las cuales conozco 2 de las 2 primeras, y que bueno, son personas que tienen una gran longevidad. Entonces se pudieron investigar por qué esas personas había más de 100.000 personas de 100 años, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, y esta población, ¿qué es lo que está haciendo para vivir más? Además, una de las cosas que hace es actividad física regular. Montan bicicleta, montan caballo, hacen tai chi, qigong. Entonces, bueno, obviamente para nosotros desde hace mucho tiempo es la segunda clave de la longevidad. Entonces, como te digo, si uno quiere realmente alcanzar un nivel de salud, que acuérdate que los 70 de ahora eran los 50 de antes, y va a ser más adelante, los 90, esperemos. Va a estar de 70, esperemos. Y llegar a los 120 años, pero eso sí, nada de discapacitados, no, con nuestra plenitud de caminar fuerte, saludable, nada de ponerse pantuflas y estar arrastrando los pies, no, eso yo me niego rotundamente a ponerme una pantufla para nada. Eso ya. Entonces, bueno, la idea es romper esos paradigmas de ver a nuestros parientes envejecer y nosotros pensar que estamos condenados. No, eso es el siglo pasado. Que este siglo te puede disfrutar de una salud, de una vitalidad, de una movilidad en su organismo, con su aparato musculoesquelético bien tonificado, con sus músculos, con sus huesos, con sus ligamentos en buenas condiciones, apartándose de la osteoporosis, que dicho sea de paso, se trata también con actividad física suficiente para que esos huesos, esas trabéculas óseas se desarrollen en su máxima plenitud y no caiga en la bendita osteoporosis sin tener que tomar el bendito calcio que por otra parte produce artrosis, arteriosclerosis, fibromialgia, hipertensión. Bueno, entonces, bueno, en este caso lo que nosotros recomendamos. Y una cosa importante que tú dijiste, que tú recomendabas lo que estás haciendo, ejercicio de calle y que se ponen abajo electroestimulación. Eso es precisamente para la tonificación y para la estimulación osteotendinosa, ¿no? Sí, porque es un TENS, que son los equipos de electroestimulación que van coordinados con ciertos movimientos, cierta intensidad, cierta frecuencia. Si quieres ganar masa muscular, las personas del adulto mayor, fíjate tú que sufre de sarcopenia, falta de masa muscular, y en las personas que sufren de obesidad se le pone otro programa de adelgazamiento para ayudar a utilizar la grasa como fuente de energía, además que se utilizan unos arnés que se lo colocan, eso es como cuando uno está haciendo escalada, para poder hacer un tipo olimpiadas, ¿no? Entonces tú te agarras de unas anillas y comienzas a hacer todos esos movimientos complicados, pero bajo asistencia. Entonces te vas acondicionando a una nueva actividad física. Entonces adiós problema de columna y que artrosis cervical y que artrosis lumbar. No, eso es el siglo pasado. Cuando usted moviliza su columna haciendo un ejercicio de una manera adecuada, calentando, haciendo ejercicios cardiovasculares, musculoesqueléticos y finalmente haciendo un estiramiento que lo puede hacer de 3 a 6 veces a la semana, usted puede garantizar que este cuerpecito que usted tiene, que es el único que tiene, se puede mantener, se puede ver muy bien y usted va a ver cómo va a disfrutar mucho de una gran longevidad con calidad de vida. Excelente. ¿Cómo la gente puede ser guiada por el doctor ActiveG en todo este tipo de terapias? ¿Cómo te consiguen? Bueno, todas nuestras redes sociales están dirigidas por esa
palabra doctor antivejez, con la palabra completa doctor antivejez, desde la página web, el Twitter, el Facebook, el YouTube, para que usted pueda conseguir todos los tips de cómo mantenerse biológicamente joven y saludable, respirar libre hasta los 120, 150 años, bueno, y quién sabe si un poquito más, pero lo importante es que usted goce de una gran calidad de vida. Excelente. Bueno, hasta la próxima entrega, la próxima semana, Juan Carlos. Un beso. Chao, bendiciones para todos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. ¿Qué hay de nuevo en Respira Libre? Y para finalizar, como siempre, les traemos nuestra sección de ¿Qué hay de nuevo en Respira Libre? Recuerden que ustedes pueden tener el acceso a lo que es nuestro servicio de cirugía láser en consultorio para todo lo que es obstrucción nasal y ronquido, con un reintegro inmediato a sus actividades, solamente utilizando anestesia en algodón. Es un procedimiento que dura 1 hora desde que usted llega, se diagnostica, se para y se va, y puede hacer turismo médico si lo desea. Estamos en nuestra sede nueva sede en Santo Domingo, así que se la ponemos a nuestra disposición. Yo tengo desarrollada desde hace 16 años, empecé a hacer en consultorio los mismos procedimientos que se hacen en quirófano para obstrucción nasal y ronquido, que es pues, una cirugía funcional nasal con cirugía de cornetes, pero con láser diodo. El beneficio de la tecnología del láser permite hacerlo en un consultorio sin anestesia inyectada, sin ningún tipo de medicamento, solamente con anestesia tópica en algodones por 15 minutos y luego hacer la aplicación del láser. La gente se sienta, se evalúa a nivel endoscópico, se hace una evaluación endoscópica completa, se ve dónde hay que trabajar, con qué intensidad para ver qué profundidad llega a la mucosa y se hace el procedimiento. Hice un modelo de negocio y desarrollé solamente un consultorio y trabajo solamente en el consultorio. Okay. Con eso se patentó de técnica el nombre Respira Libre a nivel de Estados Unidos, y la marca registrada en Venezuela también la registré aquí y está registrándose en la Unión Europea. Sí, sí. Y nosotros trabajamos desde los 2 años, niños desde los 2 años, hasta pues, cualquier edad, porque es especial. Empezó siendo una técnica para pacientes que tenían problemas para entrar en quirófano, ASA 2, ASA 3, porque hipertensos, diabéticos. Sobre todo yo trabajaba en una clínica donde teníamos unidad de diálisis, bancos de sangre con pacientes hemofílicos, con todo tipo de pacientes con problemas para anestesia, y ahí empecé a hacer todo lo que era la casuística. Cuando me di cuenta que servía para todos los pacientes, operaba a los colegas, a los familiares, pues bueno, ya con los 500 lo presenté, y luego también lo presenté ya cuando abrí el Centro Respira Libre, que está, la Casa Matriz está en Caracas, en Venezuela. Importante, tengo una publicación también, una presentación, con 125 niños de 2 a 16 años en el Congreso de Otorrino Pediátrico que siempre se realiza de la IAPO. Lo presenté en Bolivia también con estos 125 niños, y en esta población tampoco hemos presentado ningún tipo de complicación. Es algo bien... es un láser diodo, que es el mismo láser que se utiliza tanto en odontología como en estética, que realmente su penetración es en mucosa, no da complicaciones, no da sangramientos, no genera costras. Por supuesto, la gente pasa 4 o 5 días con un poco más de producción de moco, hasta que ese moco sale con lavados nasales, que es el tejido muerto, y la sensación de la cantidad o la calidad respiratoria inmediata es bien importante. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero. Y en Respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero, escritor de todo lo que es la parte de comida y bebida, el buen comer y el buen beber, en su portal Snob Gourmet. Siempre nos trae detalles interesantes. Ahora lo que son las claves de los nuevos restaurantes sustentables. Y siempre es un apoyo para nosotros. Estamos en los eventos que hemos hecho. Ya llevamos 14 eventos de Respirar y degustar los aromas. Otro más que está sumándose a nuestra colección para ustedes de calidad de vida en Respira Libre. Bueno, bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero. También siempre me encanta este espacio y nos va a hablar acerca de las claves del nuevo restaurante sustentable. ¿Cómo es eso, Jesús?
Hola, ¿cómo está, doctora? Que como siempre, un placer compartir esta cita semanal con su audiencia y con usted para tener buenas noticias, el buen comer y el buen beber. Bueno, fíjese que la preocupación por los restaurantes sustentables viene desde hace tiempo, porque hay que reconocer que a pesar de todo lo que nosotros le debemos y alabamos de un restaurante es un centro que mal manejado es esencialmente la posibilidad del derroche de todos los recursos que uno se puede imaginar. Un restaurante mal manejado puede ser un exceso, puede utilizar un exceso, por ejemplo, de gas para cocinar, o un exceso de electricidad, un exceso de agua para poder mantener limpio todo, y por supuesto lo que tiene que ver con la materia prima, ¿no? Pueden ser lugares en los que el desperdicio de materia prima sea mucho. Por lo tanto, un conjunto de tanto personas dentro del área de restauración como personas preocupadas por la ecología siempre han tratado como de delinear, y más con lo que ha pasado con la pandemia, en la que los restaurantes se han convertido, bueno, en foco de atención por muchas razones. Imagínense, por ejemplo, que por ahí podemos comenzar con el tema de los delivery, tratar de buscar soluciones, digamos, actuales y a futuro para esto. Como les decía, podemos comenzar con el tema de los delivery. Los delivery se convirtieron en la carta realmente de supervivencia de los restaurantes, pero inmediatamente quienes tuvieron que responder de esto de manera, digamos, sobre la marcha, les pasó que tuvieron que acudir al plástico, y la realidad es que la cantidad de plástico que está generando el delivery es muy, pero muy preocupante. Gracias a Dios, en paralelo, y esa sería la primera clave del restaurante sustentable, hay un conjunto de productores de materiales reciclables que cumplen perfectamente las funciones del plástico, y habitualmente a unos precios competitivos. Puede ser a veces un poquito más elevado, pero en general muy cerca de lo que da el plástico, y no tiene ni comparación la forma como es beneficioso para el planeta, ¿no? Por ese mismo carácter reciclable. Hay otra de la que se ha hablado mucho, que es el huerto propio. Hay gente que cree que esto solamente ocurre en lugares donde efectivamente haya grandes extensiones de terreno alrededor del restaurante, pero esto no es así. Hay que recordar que de un tiempo a esta parte hay muchas tecnologías, digamos, incluso más sencillas que lo que proponían los 80 la hidroponía, que permiten que desde cosas muy sencillas como son las hierbas aromáticas, pero también algunos tubérculos, también algunos productos como los ajíes, como los pimentones e incluso las lechugas, se puedan producir en huertos sobre techos o en terrazas que se acondicionan para tal fin. Entonces, cada vez más la idea es que, sobre todo los restaurantes en las ciudades, que generan mucha marca de carbono, mucha huella de carbono por el traslado de sus insumos desde lugares, por ejemplo en Caracas, mucha parte de las vegetales viene de la ciudad de Mérida. Estamos hablando de unos 700 kilómetros de distancia, 600 kilómetros de distancia. Entonces, si uno tiene un huerto propio y puede ir sustituyendo, pues va bajando la huella de carbono. El tema de la cocina de mercado, ¿eh? Antes se anunciaba la cocina de mercado como una especie de función extraordinaria de algunos pequeños restaurantes. La realidad es que uno no puede cocinar todo el año todos los productos. Recuerden, por ejemplo, para hablar de dos productos del mar, la langosta y el pulpo tienen en casi todas partes del mundo unas fechas de veda que suelen ser muy importantes respetarlas, porque si no se está a riesgo de que se extingan esas especies. Entonces uno no puede pretender que en su restaurante favorito todo el año haya langosta y haya pulpo. Hay unos meses donde de repente habrá uno que otro plato muy sencillo porque esté congelado, pero uno sabe que no es fresco. Entonces eso va a tener implicaciones en el postre. Hay que verlo allí. También el tema de los vegetales, aprender a las conservas. Fíjense que en muchos restaurantes del mundo lo que se hace es a trabajar la técnica del fermentado para darle más vida a determinados productos. Luego, sobre la conservación de la materia prima, igualmente, tratar, fíjense que así como decíamos de los reciclados, hay el tema del papel plástico, el papel film, que se le coloca por encima a los envases de lo que uno va guardando. Parece mentira la cantidad de desperdicio que hay allí. Hay que ir moviéndose a envases de vidrio que tengan su propia tapa de vidrio con sus fijadores, de tal manera de que uno no contribuya a generar un montón de desperdicio con meras láminas de papel film.
Y finalmente el tema del producto local. El producto local entendido como las cosas más cercanas que uno pueda conseguir. O sea, cada ciudad, porque la gente siempre piensa, no, en las ciudades solamente se consume y no se produce nada. Hay que ir revisando. Muchas ciudades tienen a su alrededor, más o menos cerca, zonas rurales. Lo que pasa es que de repente no son las más tradicionales de las que uno se aprovisiona. Pero para bien o para mal, la gente que tiene un restaurante tiene que ir a patear calle, tiene que ir a ver dónde están esos proveedores y tiene que luchar porque esos proveedores tengan adicionalmente esa característica, que estén cerca de ellos. Aparte, todo mejora cuando está cerca de uno, porque uno puede ver, por ejemplo, en el caso de los animales, cómo se alimentan, cómo lo despostan, cómo lo trocean. Entonces puede ser muy beneficioso y puede cambiar las dinámicas del restaurante, además de cumplir con estos parámetros del medio ambiente. Bueno, excelente. Así estas son las claves de un restaurante sustentable. Maravilloso eso. Como siempre nos meten en este mundo de la cultura gastronómica, a mí me fascina. Bueno, ¿cómo te pueden conseguir? ¿Cómo siguen tu plataforma y siguen aprendiendo contigo? Siempre en @snowgourmet en todas las redes sociales y todos los días en www.snowgourmet.com. Hay notas nuevas acerca del buen comer y el buen beber. Así es. Y bueno, y en nuestra próxima entrega siguen con buena información del buen comer y el buen beber. Gracias, Jesús. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Y gracias por acompañarnos en este programa que trajimos con todo cariño para ustedes. 3 horas donde pudimos disfrutar un poco de todo lo que fue salud y también calidad de vida. Por favor, síguenos. Recuerden, estamos en www.respiralibre.net, @respiralibre, nuestra red social dominicana, @respiralibrerd y el canal de YouTube Respira Libre, donde consiguen tanto este programa como los anteriores y las entrevistas a nivel individual. Hasta la próxima semana y como siempre les digo, hasta la próxima sonrisa y no se olviden nuestro eslogan, una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Para comunicarse con la producción del programa, síguenos en nuestras redes, @respiralibre. Respira libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.